¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban un cordial saludo de paz y bien. Hoy día vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Muy bien, empecemos entonces. El tema que corresponde a esta semana es las clases de verbos. Nuestro propósito para esta sesión será identificar las diferentes clases de verbos, reconociendo las características de cada una de estas. Clasificación sintáctica del verbo. En este caso tienes que tener en cuenta que cuando hablamos de la clasificación sintáctica, se refiere a la función que va a cumplir dentro de una oración. Bien, entonces veamos por aquí. En primer lugar, vamos a hablar de los verbos llamados copulativos y los no copulativos. ¿Qué es un verbo copulativo? Aquí te he puesto algunos ejemplos. Copulativos son los verbos ser, estar, parecer, quedar, resultar, permanecer, yacer, semejar, volverse y hacerse. Los verbos copulativos, como su nombre lo dicen, tienen como función la unión entre el sujeto y algún atributo. Es decir, el esquema básico de una oración que contenga un verbo copulativo será sujeto más verbo copulativo más atributo. Por ejemplo, podrías decir, ¿no? Mis estudiantes, como sujeto, son, verbo copulativo, verbo ser, estudiosas. Eso es un atributo. ¿Ya? Ese es el esquema básico que va a tener una oración con verbo copulativo. El atributo indica una característica de este núcleo de sujeto. Te acabo de decir, ¿no? Mis estudiantes son estudiosas. Estudiosas viene a ser una característica, funcionando como atributo. Si la oración carece de predicativo, entonces el verbo es copulativo. Bien, a ver, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tienes, por ejemplo, ella es cauta. ¿Cómo es cauta? Fíjate, el esquema básico. Sujeto, verbo copulativo y su atributo, que viene a ser una característica de este sujeto. Lo mismo ocurre en la oración. Todos estaban exhaustas. Ahí tienes el atributo de este sujeto. Ustedes serán más honrados es el atributo de ustedes. Ellos yacen enfermos, enfermos viene a ser la característica de ellos. Entonces funciona como un atributo. Entonces, esa va a ser la estructura básica de una oración que contenga un verbo copulativo. Ahora vamos con los verbos no copulativos o predicativos. En este caso te he puesto algunos ejemplos de los miles que vamos a tener. Amar, querer, soñar, saltar, jugar, caminar, leer, saber y otros miles de verbos más. En el caso de los no copulativos o también llamados predicativos, no te olvides, son verbos que por sí solos forman un predicado. ¿Cómo así, Mil? Fíjate, ¿ve? Vamos a retroceder un poquito. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en esta oración, nosotros le quitamos el atributo? Va a decir ella es. Y el sentido completo de la oración no se va a dar. No hay una idea completa. Ella es que necesita de un atributo para que pueda tener un sentido. Todos estaban ¿qué? Necesitas del atributo. Esa es una característica del verbo copulativo. En cambio, cuando tienes un verbo no copulativo, no es necesario algún otro elemento que vaya a acompañar al verbo. Tú dices, ellos viajan. Listo, se entendió la oración, la idea está completa. Si tú deseas, le puedes poner algunos otros elementos. Ellos viajan ahora, ellos viajan mañana, etcétera, ¿no? Pero por sí solos pueden funcionar como predicados y el sentido de la oración va a estar completo. Lo mismo ocurre cuando digo ella ayuda a los enfermos. Si le quita esto de los enfermos, dirá ella ayuda. Y se entiende. Algunos estudian mucho. Si yo deseo, puedo decir algunos estudian y punto. Y la oración se va a entender. Esa es la característica de un verbo predicativo o no copulativo, que sí, por sí solo va a formar un predicado.
También en algunos casos se considera el verbo ser y estar si no hay un atributo. ¿Cómo así? Fíjate, aquí te he colocado a ser y estar como un verbo copulativo, pero tienes que recordar que después de ese verbo copulativo debe ir un atributo, una característica. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, en esta oración, observa por aquí, te pongo, ella está del verbo estar en casa. En casa no viene a ser un atributo, no es una característica, ¿cierto? Dice, ella está. ¿Dónde? En casa. Más funciona como circunstancial del lugar. Entonces, para que exista un verbo copulativo, no solo basta la forma, ¿no? También debe existir un atributo que lo vaya a acompañar. Y recuerda que un atributo es una característica. Bien, continuemos. También vamos a hablar de los verbos transitivos e intransitivos. ¿Cuál es la diferencia? En realidad es muy sencillo. Un verbo transitivo es aquel que presenta un objeto directo. ¿Listo? Y los verbos intransitivos son los que no tienen objeto directo. ¿Cómo es eso? Mira, existe un método de reconocimiento. ¿Cómo reconozco el objeto directo o no en la oración? Cuando tengo objeto directo, yo puedo reconocerlo preguntando qué o a quién más el verbo. Y ese elemento puede ser sustituido por lolo o lalas. ¿Listo? Lolos o lalas. Ahora, en el caso del objeto indirecto, se reconoce con la pregunta ¿a quién? O para quién más el verbo. Y aquí tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si te das cuenta, la pregunta en ambos casos, ¿a quién? Es la misma. Pero el pronombre que lo va a reemplazar es le o les, si es un objeto indirecto. ¿Cómo es eso? Fíjate por acá. Vamos a poner algunos ejemplos. Te decía que las preguntas son ¿qué a quién? Si es objeto directo, o ¿a quién para quién? Si es objeto indirecto. Bien, si yo te digo, por ejemplo, el poeta compone unos versos. Tú sabes que el verbo es compone. ¿Cómo vas a saber si es transitivo o no? Pues fácil, preguntas. ¿Qué compone? Ahí está la pregunta para reconocer el objeto directo. ¿Qué compone? Y tú dirás, unos versos. ¿Cierto? Entonces, como ahí está la respuesta, has encontrado el objeto directo. Y si un verbo tiene objeto directo, entonces se le llama verbo transitivo. Oiga, pero me decía por ahí que el pronombre que lo puede reemplazar es los, lalas. Claro, dependiendo del género, ¿no? Unos versos está en masculino plural. Entonces yo diré, el poeta refiriéndome a unos versos, los compone. ¿Ve? ¿Te das cuenta? No puedes decir, el poeta les compone. No, no funciona como objeto indirecto. Más bien va a ser, los compone. ¿Listo? Sigamos. Tenemos aquí la oración. Los chicos dijeron la verdad a sus padres. Entonces, a ver la oración. Los chicos dijeron la verdad a sus padres. Tú dices, el verbo es dijeron y preguntas, ¿qué dijeron? Y la respuesta será la verdad. Eso es un objeto directo, ¿cierto? Y te dice por acá, los chicos dijeron la verdad a sus padres. ¿A quién le dijeron la verdad? Pues a sus padres, ¿cierto? Entonces, en este caso, estamos hablando también de un verbo transitivo, ¿no? Que dijeron la verdad. Entonces, como tiene objeto directo, es verbo transitivo. Pero si yo quiero reconocer el objeto indirecto, pues simplemente tengo que aplicar la pregunta, ¿no? ¿A quién dijeron la verdad? A sus padres, ¿no? Y si yo deseo, puedo reemplazar a sus padres diciendo, los chicos les dijeron la verdad. Ahí está. Ahora, esta nota es muy importante. Fíjate. Dice, los pronombres átonos, me, te, se, nos, os, pueden funcionar como objeto directo u objeto indirecto. El organizador del evento me felicitó, por ejemplo. ¿Cómo voy a saber si este me está funcionando como objeto directo o como un objeto indirecto? Entonces, fácil, agarras el pronombre y te das cuenta, ¿no? El organizador del evento lo felicitó,
o puedes decir el organizador del evento le felicitó. Lo lógico será decir lo felicitó. Entonces, como se puede reemplazar con un lo, viene a ser objeto directo. Ahora acá dice, ¿no? Ella me dio su número telefónico. Se puede decir le dio su número telefónico. No, no lo dio ni la dio, sino le dio. Y como puede ser reemplazado con el pronombre le, entonces este me está funcionando como objeto indirecto. Bien, continuemos. También dentro de una oración podemos hablar de los verbos que son personales e impersonales. Los verbos personales son aquellos verbos que poseen sujeto expreso o tácito. Por ejemplo, ¿no? Si te dicen, por el peso de los años se cayeron las casas de adobe. El verbo es cayeron. Se cayeron. ¿Quién es el sujeto que realiza la acción? En este caso es las casas de adobe. De ellos estamos hablando, ¿no? Las casas de adobe se cayeron por el peso de los años. Aquí tenemos el sujeto. Entonces, como nosotros podemos reconocer el sujeto, estamos hablando de un verbo personal. Sabemos cuál es la persona que realiza, ¿no? Hablando gramaticalmente. O cuando decimos durante unos minutos, la sal de las lágrimas lo amargaba. El verbo es amargaba, ¿no? Entonces tú dices, a ver, ¿quién es el sujeto? La sal de las lágrimas, ¿no? Entonces podemos decir que en este caso es un verbo personal. Pero ¿qué pasa si te digo, por ejemplo, hubo muchas dificultades? En este caso estamos hablando de verbos impersonales, porque no presentan un sujeto. Tú dices, hubo muchas dificultades. ¿Quién? Aquí tú dirás, ¿no? ¿Quiénes cayeron las casas de adobe? ¿No? ¿Qué amargaba? La sal de las lágrimas. ¿Qué hubo? Muchas dificultades. No, pero esto está dentro del predicado. ¿Quién es el sujeto? ¿En qué persona está? No puedes decir yo hubo muchas dificultades, tú hubo muchas dificultades, él hubo muchas dificultades. No hay un sujeto en este caso. Entonces estás hablando de un verbo impersonal. O por ejemplo, garuaba en la sierra. Garuaba ya habíamos visto en una sesión anterior que estábamos hablando de un verbo que viene a ser defectivo, ¿no? Y en este caso no puedes decir yo garuaba, tú garuaba, él garuaba. Pero Miss, está en tercera persona, claro, pero no hay una persona que lo va a realizar, ¿no? No es el garuaba en la sierra, eso es ilógico. Entonces, eso viene a ser un verbo impersonal, cuando no sabemos quién realiza la acción, o en todo caso, no existe un sujeto que realice la acción. Ahora, también podemos hablar de una clasificación de los verbos por la exigencia de una forma pronominal, es decir, exige que exista un pronombre acompañando al verbo. Y en este caso hablamos primero de los verbos que son reflexivos. Estos verbos reflexivos son aquellos cuyo sujeto recibe la acción que él mismo ha ejecutado, es decir, la acción va a retornar al mismo sujeto que lo realiza. El verbo está acompañado de una forma pronominal reflexiva que puede ser me, te, se, nos, os, en la que se reflejará la persona gramatical que funciona al mismo tiempo como sujeto de la oración. Las formas pronominales funcionan como objeto directo o indirecto. Además, y sobre todo para que te des cuenta, va a aceptar los refuerzos a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo, dependiendo de la persona en la que se encuentre el verbo. Por ejemplo, si te dicen, el vecino se afeita. ¿En qué persona está? Tercera. Entonces, la forma que debe funcionar es a sí mismo. El vecino se afeita. ¿A quién? A sí mismo. ¿Cierto? El vecino se afeita a sí mismo. Fíjate que la acción retorna al mismo sujeto, a él mismo. Bien, pero fíjate en este caso qué es lo que va a ocurrir. Hablamos de los verbos cuasi reflexivos. En este caso, el sujeto realiza la acción, pero esta no recae sobre el mismo sujeto, aunque pareciera, pero no lo hace. El verbo está acompañado de una forma pronominal reflexiva, otra vez, mete, se, nos, os, en la que se reflejará la persona gramatical que funciona al mismo tiempo como sujeto de la oración. Las formas pronominales no funcionan como objeto directo ni como objeto indirecto, sino como signo cuasi reflejo. Y no va a aceptar los refuerzos a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. Por ejemplo, ella se cae. Otra vez, está en la tercera persona.
Entonces, si está en la tercera persona, deberíamos poder agregar este refuerzo, si fuera un verbo del tipo reflexivo. Pero, ¿qué ocurre en este caso si decimos, ella se cae a sí misma? Eso es ilógico. ¿Cómo ella se va a caer a sí misma? ¿No? Entonces, en este caso tú te das cuenta que a comparación de los reflexivos, donde sí le puedes agregar estos refuerzos, en el caso de los cuasi reflejos no ocurre, ¿no? Mis otro ejemplo puede ser, ¿no? Por ejemplo, acá, yo me baño. Aquí en primera persona, yo me baño a mí mismo. Eso es lógico, es un verbo reflexivo, retorna al sujeto. Pero ¿qué pasa si dices yo me desmayé? ¿No? Intenta ponerle el refuerzo. No podría decir yo me desmayé a mí misma. ¿No? Eso es ilógico. Entonces, por eso se le llama cuasi reflexivo. Bien, continuemos. También existen los verbos recíprocos. En este caso estamos hablando de verbos que indican una acción que es intercambiada mutuamente entre los sujetos que lo van a realizar. También va a utilizar las formas pronominales nos, os y se, que funcionan como objeto directo o indirecto. Y el refuerzo que va a aceptar es mutuamente. Por ejemplo, ellos se abrazan mutuamente porque están compartiendo la acción. Fíjate que este refuerzo mutuamente simplemente refuerza lo que queremos decir, ¿no? Por eso se le llama refuerzo. Tú y yo nos dictamos claves. Tú y yo nos dictamos claves mutuamente. Yo te dicto, tú me dictas. Compartimos esa acción. Es intercambiada la acción. Por eso se le llama recíproco. Bien, a partir de esto entonces, ahora sí vamos a pasar al desarrollo de algunas preguntas que te he planteado dentro de la práctica. Y si tienes alguna duda, lo podrás plantear durante el desarrollo. ¿Ok? Muy bien.